Están llegando ya las ponentes. Como os decía antes, os agradecemos un montón que estéis aquí las resistentes y las valientes a esta jornada de cierre de esta edición de la escuela. Esto no quiere decir que la escuela se cierre, la escuela va a ser para siempre y en nuestros corazones. Como sabéis, hoy tenemos esta mesa que introducirá nuestra compañera Marta Cambronero, que se llama Los feminismos ante las tecnoguerras globales, y después, si os parece bien, como estamos empezando un poquito más tarde en ese ajuste horario, empezará la siguiente mesa, que sabéis que se llama De lo íntimo a lo político, el nuevo relato audiovisual, y luego, los intermedios, y después de las mesas sabéis que podemos estar todo el rato juntas en este espacio. De nuevo, os agradecemos un montón que siendo domingo estemos aquí las resistentes para una programación que yo creo que la verdad es que es bastante potente. Os pediría un aplauso para vosotros, la verdad. O sea, para vosotros, porque me emociona que estéis aquí. Bueno, y sin más, sí, de verdad. O sea, yo creo que todo el mundo tenemos cara de satisfacción de estamos aquí. Sin más, os dejo con la mesa, que, ya les decía, esto que sin que me ven, creo que no se está grabando todavía, que es mi favorita. Espero que os guste. Gracias, Jara. Buenos días a todas, a todos y a todes. Reiterar el agradecimiento porque estéis aquí un domingo por la mañana para hablar de estos temas que sin duda a veces cuesta pararse a debatirlos con profundidad y tenemos la suerte de que la Escuela de Pensamiento de Amasturias nos ha dejado este espacio para explayarnos sobre algunos de nuestros temas favoritos, por suerte o por desgracia, pero están ahí y toca. Así que vamos al lío. Esta mesa, el sentido de esta mesa nace... empezamos a pensar a principios de año de qué manera podíamos dar continuidad a una mesa que el año pasado ya abordó esta cuestión de cómo el antifeminismo, los movimientos antifeministas y reaccionarios se están organizando, están utilizando el espacio digital para organizarse y para desde allí intervenir, para interrumpir los procesos y los progresos de las luchas feministas, entre otras. Hay dos imágenes con las que comenzamos el año, que parece que son simbólicas o sintomáticas de algunos debates que podemos abrir o que proponemos abrir hoy. Una de estas imágenes fue la toma de posesión de Donald Trump como presidente por segunda vez de los Estados Unidos, y en esta toma de posesión llamó bastante la atención, estuvo acompañado de magnates, de algunos de los magnates tecnológicos más importantes o más poderosos de Occidente, como por ejemplo el CEO de Amazon, el fundador de Facebook o el actual propietario del antiguo Twitter, de X, Elon Musk, que además entró después al gobierno de la administración Trump para ejecutar una serie de recortes a velocidad espantosa. Todo esto está en los medios de comunicación, ¿no? Creo que podemos recordar este saludo nazi de Elon Musk que arrastró a la opinión pública a debatir si era realmente un saludo nazi o no. Un poco como han ocupado, ¿no?, el espacio, ya hemos ido a otro nivel. También lo hemos visto con Giulia Mengolini, que habló ayer aquí precisamente. Estos ataques de la manosfera ya están llegando a niveles en los que los propios presidentes, ¿no?, en el caso de Argentina, el propio presidente Milei, sin ningún tipo de reparo, se alinea perfectamente con estos movimientos antifeministas y demás. Esta sería una imagen, ¿no?, que traemos. Otra imagen, desde los movimientos sociales, que también coincidió con la apertura de año, fue la de la propuesta colectiva de salirse de X para refundar las redes sociales en otros espacios como Blue Sky o Mastodon. Esto, si a alguien no le suena, que no se preocupe, si a alguien le suena, pues genial, para conectar las dos ideas, y si no, simplemente está la cuestión de que las redes sociales parece que ya son un espacio un poco agotado, o hay una sensación de que hay un agotamiento, de que ahí no se ve el sentido muy bien de para qué estar tanto tiempo, ¿no?, dedicando esfuerzos de las luchas a estar en las redes sociales, como hace 10 años sí que tenía todo el sentido, hoy como que se le ha visto que pierde el sentido. Entonces, con todo esto, que son de dos órdenes muy diferentes, ¿no?, de orden internacional, de política internacional, incluso de geopolítica, y el otro orden que tiene que ver con las estrategias de comunicación y estrategias políticas de los movimientos sociales, pues proponemos hoy
esta mesa, pues un poco ecléctica, pero al mismo tiempo creemos que necesaria, con dos ponentes excepcionales, la verdad, para abordar estas cuestiones y otras que irán saliendo. Por un lado tenemos a Alba Leiva, que es analista en el medio de análisis internacional El Orden Mundial, guioniza y participa en el podcast No es el fin del mundo, que es ganador de un premio Ondas, enhorabuena, por cierto. Es un podcast que es ganador de un premio Ondas al mejor podcast conversacional. Alba es graduada en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense y es máster en Geopolítica y Estudios Estratégicos por la Universidad Carlos III. Bienvenida. Vamos pasando el micro para ya enseguida. También tenemos con nosotros a Oriol Erauskin, que es conocido en redes como Infusión Ideológica, una cuenta que está en varias plataformas, algunas de las mencionadas, desde donde trafica con memes anticapitalistas y propaga ideas decrecentistas. También produce el podcast Tajos Verdes sobre estas mismas temáticas. Es además miembro de Pantube, que es un colectivo de creadoras de contenido antifascista, que os animo a que busquéis después de la charla, ahora no, ahora vamos a escuchar. Y también ha participado en las acampadas universitarias por Palestina. Oriol además se graduó en Filosofía Política y Economía y actualmente realiza su tesis doctoral en el CSIC y en la Universidad Complutense sobre desinformación y teorías de la conspiración de la extrema derecha. Bienvenido. Bueno, pues con estos dos grandes ponentes vamos a tratar, como decía, estas cuestiones que van desde un plano muy macro a un plano también muy micro y muy cotidiano de las luchas. Y para empezar a desgranar todas estas cuestiones, la primera pregunta o la primera cuestión sería para Alba. Desde esta primera imagen, ¿no?, que comentaba de Elon Musk aliado con Trump, de repente pues un magnate tecnológico que ya venía de tener además pues el poder de poder ser propietario de Tesla, de los coches eléctricos, de Starlink, de estos satélites que proveen de internet a un montón de territorios en todo el mundo. Además compra X, además se alía con Trump, pero claro, desde entonces han pasado muchísimas cosas. Una de las últimas así más llamativas o más impactantes que nos ha dejado con un poco de miedo en el cuerpo es el bombardeo de Estados Unidos a Irán. También los anuncios de Estados Unidos diciendo, bueno, queremos poner unos aranceles altísimos a Europa. Vale, entre estos dos ¿Cómo lo unimos todo, no? Claro, ¿qué mapa nos puedes ofrecer de todo esto? Bueno, antes de nada, muchísimas gracias a Asturias por la invitación. Es un placer estar aquí con tanta gente tan madrugadora en un domingo por la mañana y en una ciudad tan maravillosa como Oviedo. Claro, el reto de esta mesa es aunar lo más grande, lo más geopolítico y que parece más lejano con lo cotidiano y lo pequeño de nuestras participaciones en redes sociales y cómo nos movemos pues, en este mundo tan convulso, ¿no? Entonces voy a intentar hacer un mapa sintético para que aterricemos de qué ha pasado estos últimos meses e intentar juntar esas dos esferas, espero conseguirlo. Creo que la primera imagen que has puesto es muy potente, que es la de esa foto de los magnates tecnológicos en la toma de posesión de Donald Trump. Estaba Jeff Bezos, estaba Elon Musk, por supuesto, que es la gran cara visible, estaba Mark Zuckerberg también, y creo que esto nos muestra el creciente poder que han tenido estas figuras y sobre todo las empresas a las que representan en la política, hasta el punto en el que llegan a formar parte, como ha pasado con Elon Musk, de la administración, ¿no? y a poder tener un poder político directo desde dentro de los entresijos de la Casa Blanca. Pero estén o no estén, porque ahora hemos visto que Elon Musk ha salido, o sea, ya se han enemistado con Trump, ha tenido una amistad, un romance de 3 meses y ya han dicho, bueno, ya está, ya tenemos unos egos demasiado grandes como para aguantar esto. En el fondo esa influencia sigue teniendo peso y aunque no estén metidos dentro de la administración en un despacho de la Casa Blanca, siguen siendo muy influyentes. Y sobre todo vemos cómo las empresas se van adaptando a las demandas de la nueva administración, unas demandas que pues, son reaccionarias, que atentan contra derechos civiles, derechos humanos y que
no solo se quedan en Estados Unidos, sino que proyectan una imagen geopolítica acorde a esos valores, ¿no? Entonces, claro, esto pone en riesgo toda esa geopolítica amplia, que parece que está en un nivel muy superior, pone en riesgo a movimientos sociales que luchen por esas causas, a opositores políticos, incluso ya directamente a gente con la que no esté tan de acuerdo dentro del Partido Republicano, que no son sospechosos de ser lo más progresista del mundo, pero que incluso pues, pueden llegar a recibir presiones. Ese es el nivel. Entonces, lo que vemos en estos meses ya es algo que se venía cocinando desde antes de que se venía anunciando más bien desde antes de la elección de Donald Trump, pero ya con la toma de posesión y su llegada a la Casa Blanca se escenifica y se hace evidente, es un giro autoritario en Estados Unidos. Un giro autoritario que además recibe precisamente el apoyo de estos magnates tecnológicos porque entienden que se tienen que adaptar a, uno, están de acuerdo, y dos, se tienen que adaptar y tienen que adaptar el discurso de sus empresas y su estrategia empresarial para poder seguir generando beneficios, ¿no? Si el clima político es de progresismo, Instagram nos parece, o Facebook nos parecen redes progresistas, si es de conservadurismo, se vuelven conservadoras o incluso se vuelven reaccionarias, ¿no? Entonces ahí es esa falta de compromiso con valores sociales de ciertas empresas, no necesariamente de todas, pero sí de unas muy influyentes. Esto además tiene otra estrategia que también es más de la pata exterior, que es el America First, ¿no? Esta frase que repite tanto Donald Trump de lo primero es Estados Unidos, y esto puede parecer una frase vacía, pero en realidad no lo es, porque implica toda una estrategia exterior en la cual a priori Estados Unidos parece que se repliega sobre sus asuntos, pero eso no quiere decir que su influencia no deje de estar presente en distintas partes del mundo. Y lo hace a través de una estrategia que se llama la paz a través de la fuerza. ¿Qué es esto? Pues esto es los aranceles, por un lado, ¿no? Yo amenazo con imponer aranceles de cierto tipo. Ahora, la última amenaza a la Unión Europea es del 30%, a Brasil de otro tanto, ¿no? De una forma muy arbitraria, forzando a los países a sentarse a negociar y a hacer concesiones. Es una estrategia de presión constante. También a través de la violencia, ¿no? Estados Unidos siempre ha sido aliado de Israel, los demócratas no son menos sospechosos de no haber sostenido y apoyado al Estado de Israel y todos sus crímenes contra Palestina. Pero es verdad que el gobierno de Donald Trump lo hace de una forma todavía más evidente, apoyando todavía más esa impunidad israelí, ¿no? Da carta blanca a Netanyahu. Recientemente hemos habido informaciones sobre el proyecto que quieren para Gaza, ¿no? Crear una ciudad en la que recluir a todos los palestinos, ya empresas metidas ahí para esa creación de esa supuesta riviera en Gaza. Recientemente la relatora especial de las Naciones Unidas en la cuestión de Palestina, Francesca Albanese, sacó un report sobre lo que ella llama la economía del genocidio y mostró cómo hay una serie de empresas implicadas en beneficiarse del genocidio que está ocurriendo en Palestina, y todo eso ocurre con el apoyo y el beneplácito y la celebración incluso de Estados Unidos. ¿Por qué esto es importante? Porque Israel se constituye como casi un policía regional en el cual Estados Unidos puede completar esto que lleva mucho tiempo intentando, que es salir de Oriente Próximo, que luego también eso es un debate para otro panel, igual no aquí, sobre si realmente puede. Es decir, bueno, yo tengo aquí a mi policía regional que da igual que viole derechos humanos, da igual que cometa un genocidio, da igual que viole el derecho internacional, lo tengo aquí y me controla la región. Y yo puedo dedicarme a otras cosas, principalmente negociar con China. ¿Qué pasa? Que Estados Unidos no puede... Israel no tiene tampoco tanta capacidad como para ser el principal policía, y ahí vemos que cuando se quiere atentar contra el programa nuclear iraní, pues Estados Unidos dice, bueno, pues entonces tendré que hacer caso a Netanyahu y bombardear Irán. De nuevo, violando derecho internacional y generando una situación de tensión en la región bastante alta. Todo esto también se nos traslada a nuestras economías cotidianas, porque todas esas empresas que participan del genocidio son empresas que pues, podemos estar consumiendo o no. También está la idea de que desde los feminismos, desde el activismo, hay una conciencia sobre que obviamente hay que defender el derecho internacional. ¿Cómo se protesta? Y esto seguramente Oriol lo sepa mucho mejor porque ha estado en las acampadas por Palestina.
cómo se protesta y cómo nos organizamos para defender desde lo pequeño y nuestras demandas locales, pero también mirar a lo internacional y denunciar el genocidio de Palestina si tenemos unas redes cada vez más cooptadas, pues esos discursos de extrema derecha, incluso pro-israelíes, ¿no? Por lo tanto, se nos queda un panorama que parece que reúne muchos elementos, que es muy complejo, pero que todos están mucho más interrelacionados de lo que parece y sobre todo que nos abocan, yo creo, que a unos debates en los que pues es difícil moverse, ¿no? Es farragoso, porque una cosa nos lleva a la otra y a otra y a otra. Y creo que ahí, además, en un ecosistema de redes cada vez más difícil, parece difícil organizarse. Creo que eso es algo que comentaremos después, pero creo que este es el mapa que haría yo sobre desde ese enero y esa foto tan llamativa de los magnates aplaudiendo a Donald Trump tomando posesión de su mandato a hace un mes con los bombardeos a Irán y cómo eso nos afecta más de lo que podemos comprender o de lo que podemos igual tener en cuenta. Bueno, me sumo a los agradecimientos por esta mesa y por las asistentes por la mañana. Bueno, continuando un poco con lo que comentabas, creo que también es importante centrar la situación en la que estamos ahora de giro reaccionario y la diferencia que tiene con el auge del fascismo de hace 100 años, ¿no? Creo que en ese momento veíamos cosas no tan diferentes. Existían unos oligarcas que apoyaban el giro reaccionario del Estado, incluso con algunas figuras con semejanzas extrañas, como Henry Ford, que era un magnate de los automóviles, y ahora tenemos también a Elon Musk como magnate de los automóviles apoyando, que incluso Henry Ford también se dedicó a comprar la prensa en ese momento, a comprar periódicos para mover teorías de la conspiración antisemitas, que eran pues el enemigo en ese momento, y que servía, ¿no?, para distraer a la población hacia ese enemigo del judío, mientras que ahora pues Elon Musk desde Twitter altera los algoritmos y favorece la propagación de teorías como la teoría de conspiración del gran reemplazo, donde el enemigo esta vez es el musulmán que viene a invadirnos, a imponer su cultura, a degradar la raza. Depende un poco del nivel, ¿no?, de lo explícito que es el discurso neonazi, pero bueno, Elon Musk es bastante explícito con ello, ¿no? Entonces, la diferencia está en que hace 100 años nos encontrábamos en una situación donde la clase obrera estaba altamente organizada y representaba una verdadera amenaza para el poder del capital y bueno, acababa de haber la Revolución Rusa, etc. En cambio, ahora nos encontramos en un momento donde estamos pues bastante desorganizados, bastante atomizados. Entonces, ¿a qué responde este giro reaccionario? Y creo que responde a algo de lo cual Alba conoce mucho y la verdad es que es un placer también tenerla aquí porque sabe mucho de muchas cosas, pero de esto especialmente, que es también toda la cuestión de los límites de los recursos y de la competición en un mundo global donde cada vez escasean más los recursos, ¿no? Y toda la cuestión del rearme bélico y toda la cuestión del aumento de las guerras y demás, yo creo que tiene una relación muy importante con la cuestión del suministro de recursos estratégicos y en gran parte, como llevamos viendo décadas, como pues, la cuestión de los recursos energéticos, ¿no? Ya que la cuestión del petróleo es la energía que mueve el mundo y que mueve nuestras economías industriales de este capitalismo, que sin él pues no puede funcionar igual y que tiene muchos intereses atados, ¿no? Porque si bien ya tenemos tecnologías renovables que aunque tienen muchas limitaciones, también tienen ya una gran capacidad realmente de extraer y hacer un montón de cosas de energía, aunque tienen ciertos límites, como es muy difícil levantar un avión del suelo con electricidad o mover maquinaria pesada con electricidad, pero en cualquier caso como que podría hacerse esa transición, pero hay una serie de intereses creados de muchos de estos magnates que chocan entre ellos y que de hecho el conflicto entre Elon Musk y Trump está muy atado a que Trump ha querido sacar los subsidios que habían del gobierno de Estados Unidos a sus
a la cuestión del cambio de coches a coches eléctricos y demás, lo cual le iba muy mal para Tesla, y que eso pues, responde a los intereses de los que han apoyado a Trump, ¿no? Entonces creo que hay, como todo, un montón de interconexiones interesantes, pero a la vez también, ya que me estaba remontando un poco, me parece interesante pensar en las redes sociales como un shock, ¿no? Creo que cualquier revolución de las tecnologías de la comunicación ejerce un shock en la cultura y en las sociedades, porque hace que nos comuniquemos de manera muy diferente y altera mucho cómo funcionamos. Y no ha sido, porque vimos en el primer momento, ¿no?, de las redes sociales como la gran oportunidad, ¿no? Era como todo el mundo estaba muy ilusionado, que si las primaveras árabes, el 15M, etcétera, como que iba a liberarnos porque democratizaba la palabra, etcétera, y ahora en cambio estamos todas muy asustadas y solo vemos como los peligros, ¿no? Y yo creo que, bueno, que hay que entender tanto las potencialidades como los límites, pero entender también que no es nuevo este tipo de shocks, ya que algo que no se comenta mucho, pero que es interesante también de tener en cuenta es que las caza de brujas, que bueno, se piensa siempre como algo medieval, pero que realmente es la inauguración de la modernidad, pues esas caza de brujas no habría ocurrido si no hubiera habido la invención de la imprenta. Fue precisamente por la imprenta que imprimió el martillo de las brujas y se extendió por toda Europa en cuestión de décadas, que permitió que la metodología de la caza de las brujas, el pánico moral, etcétera, se expandiera muy rápido y llegara a todo el continente en muy, muy poco tiempo, que pues en las formas de comunicación anteriores no lo habrían permitido, ¿no? Y así ha ocurrido bueno, en muchos momentos donde la radio, por ejemplo, pues jugó un papel clave en el régimen neonazi, en el régimen nazi, con Goebbels, ¿no? 24 horas en los buses, en los trenes, ahí todo el rato, el trocotro totalitario que hacía que no podían salir de ahí. También bueno, el genocidio de los Tutsis, etcétera. Ha habido un papel importante de la radio, pero antes de las redes sociales, pues la televisión tenía una gran presencia, ¿no? Pero la televisión misma también experimentó cambios, ya que en un primer momento la televisión había muy poquitos canales y era una herramienta cohesionadora. Pero ya con la aparición de la televisión por cable, que permitía un gran aumento de los diferentes canales, hubo una cosa que se llama la muerte de las audiencias masivas, porque se fragmentó y se buscaron, ¿no?, las audiencias mucho más específicas, divididas, ¿no?, por bueno, cuestiones sociológicas, de educación, pero también ideológicas, y eso llevó a que ya se generó un cierto caldo de cultivo con ciertos programas políticos y contenido más especializado de esta famosa polarización de la que se habla mucho ahora y que precedió un poco las redes sociales, ¿no? Todo esto para decir que las redes sociales tampoco tienen un elemento, ¿no?, como que tenga por qué entenderse, como que son radicalmente diferentes, ¿no? Lo que son es una revolución en el campo de las tecnologías de las comunicaciones, y es normal que alteren tanto, porque al final la comunicación es algo muy importante para el zone politicón, ¿no?, las personas que hablan y que hacen política, y que me parece interesante reflexionar muy profundamente, concretamente desde la izquierda, ¿no?, desde el feminismo, desde los movimientos sociales, cómo queremos estar en ellas. Porque podemos estar en ellas, y eso es lo que nos ha llevado a intentar estar, ¿no?, es como si tuviéramos una televisión, ¿no? Bueno, toda la cuestión del 15M que se fraguó mucho en redes sociales, ¿no?, las convocatorias online en Facebook y demás, pero después tenemos la experiencia Podemos, que es como un partido centrado en los hiperliderazgos, en tener mucha atención en los community managers y cómo llevar las redes sociales y demás, y que ahora nos encontramos en una situación donde bueno, hay mucha desmovilización, estamos muy poco organizadas, pero las redes sociales siguen teniendo importancia y cada vez más, ¿no? Entonces, reflexionar tácticamente sobre esta herramienta, qué es lo que es, y pensar un poco en ella de manera ni apocalíptica ni profética, sencillamente decir, bueno, esto tiene una utilidad, cómo la vamos a usar y si queremos estar en todas ellas o en cuáles no. Y creo que es un debate bastante interesante a tener. Muchas gracias. Menuda introducción al asunto. Aquí creo que han salido en este doble nivel macro y micro varias cosas que, bueno, para seguir profundizando os propongo bueno, pues seguir por aquí.
Si os parece, por un lado, hablaba Oriol y lanzando la pelota hacia Alba, que yo la reenvío también para allá, claro, hace 100 años la mentalidad era diferente, ¿no? La mentalidad del mundo era de progreso, todavía no se veía límites al crecimiento, ahora estamos en un contexto completamente diferente donde ya somos, por lo menos en los movimientos sociales, conscientes de los límites del planeta. Esto conecta con la cuestión de los recursos que son necesarios y el extractivismo que es necesario realizar para mantener el crecimiento tecnológico, no solo de las tecnologías de la información, sino en general de toda la tecnología que es necesario producir o las tecnologías más materiales, más tangibles, que son necesarias producir para que estos megarricos sigan obteniendo rentas de capital de sus inversiones, ¿no? Entonces, esto tendríamos por un lado. También tenemos por otro lado la inteligencia artificial, que aún no ha salido, pero que quizá hay alguien que ya está pensando en esto, que no es exactamente... Bueno, también está muy conectada con los recursos naturales, ¿no? Por la gran cantidad de recursos, sobre todo acuíferos, de aguas, pero bueno, también de recursos naturales en general, que es necesario consumir y expoliar, en parte, para que sea posible pues, ese crecimiento tecnológico. Esto, por un lado, pues de la capa más macro o... Yo lo voy situando todo el rato porque sé que son muchos elementos, pero como esta capa más de qué pasa con lo internacional, con lo geopolítico y las tensiones a nivel de actores más grandes, digamos. Y por otro lado, surge la cuestión de esta fragmentación. Esto fragmenta, por un lado, el escenario internacional, pero también se está dando otro tipo de fragmentación en cuanto a en lo social, ¿no? en el tejido de lo social. Hay una creciente fragmentación de las audiencias y de la atención. Ya no vemos todo el mundo, por decirlo rápido, para que se entienda, no vamos todos a ver el parte de televisión española, que era lo que veían mis abuelos, por ejemplo, sino que bueno, pues tenemos nuestros podcasts de referencia o nuestras, ciertos programas que vemos, pues no sé, a lo mejor 20.000, 30.000, 50.000 personas. Entonces, bueno, lo lanzo ahí para los dos, ¿no? Para ir terminando también con una parte de diagnóstico, que es en la que estamos, un poco de hacernos el mapa, para ir también conduciéndonos hacia el final de la mesa pensando en propuestas, ¿no? Pero esto un poco es lo que os quería lanzar. Y también estaría, bueno, la cuestión del auge del militarismo, o si queréis lo dejamos para después, como queráis. La cuestión también un poco de qué está haciendo Israel con las tecnologías, o sea, con su innovación tecnológica, ¿no? O sea, de algún modo lo comentábamos el otro día con vosotros justamente, de cómo están de algún modo testando tecnologías en la masacre, en el genocidio de Gaza, que después pueden acabar siendo empleadas o exportadas a otros estados, ¿no? Que de hecho Nadia el primer día aquí comentó, ¿no? Hablaba del concepto de palestinización del mundo, que es como esto es un campo de pruebas de lo que puede venir para otros territorios, ¿no? Sé que son muchas cosas, pero bueno, os veo aplicados apuntando, entonces os cedo la palabra de nuevo. Vale. Voy a retomar lo que habéis dicho un poco los dos, ¿no? De esta idea de mirar al pasado para tanto entender que esto de tanto desde los magnates a las revoluciones de la comunicación y los momentos de shock y de necesidad de organización no es algo nuevo, casi que parece, o sea, no me gusta ver la historia de una forma circular porque creo que no es circular, pero que sí que hay unos ciertos elementos cíclicos o que por lo menos van evolucionando cada uno a su manera, ¿no? Y luego también me gusta mucho esta idea de hace 100 años la mentalidad era la del progreso. Y creo que eso es algo que nos habla mucho de las crisis, de la gran crisis que vivimos ahora mismo. Hay gente que habla de un mundo en policrisis, otros que hablan de una gran crisis. Creo que es un momento muy de interregno, ¿no? De cambio, muerte de un orden antiguo, nacimiento de uno nuevo, y ahí es donde nos tenemos que poner de acuerdo en qué queremos. Y eso es un momento profundamente inestable y que, bueno, pues requiere mucho debate y que puede salir bien, puede salir muy mal, y lo más normal es que salga algo que no contente a todo el mundo, ¿no?
creo que es verdad que esa mentalidad de progreso es algo que sigue muy instaurado en el mundo, ¿no? Tal vez vemos cierto agotamiento más en la parte de Occidente, donde nos damos cuenta que no podemos seguir explotando los recursos, o que ya decimos, vale, estamos en el top del progreso. Esto obviamente es muy discutible, pero si lo ponemos en contraposición con otras partes del mundo, pues podría tener cierto sentido. Y decimos, vale, evidentemente tenemos una crisis climática y esto nos requiere repensar sobre cómo mantenemos nuestro modelo de crecimiento y de cómo hemos vivido hasta ahora, pero conjugándolo con una mayor sostenibilidad. Y ahí es donde entran pues toda la idea de las energías renovables, la electrificación del transporte, etcétera. No rompemos el modelo, pero lo transformamos y lo adaptamos. Y al mismo tiempo es un modelo que queremos expandir a otras partes del mundo. ¿Qué pasa? Que es un debate muy interesante el de todos tenemos que avanzar hacia esa transición energética, transición ecológica, luchar contra la crisis climática, pero igual es muy injusto exigírselo a sociedades y partes del mundo donde su calidad de vida está todavía asentada en la promesa del progreso y tal vez asentada en energías fósiles, en unos elementos más contaminantes, ¿no? Entonces ahí vemos un mundo a diferentes velocidades, al mismo tiempo que hay una gran urgencia por solucionar, o bueno, ni siquiera solucionar, afrontar la crisis climática. Evidentemente, quienes llevan más recorrido contaminando y que tienen un estadio de desarrollo, si queremos, mayor, son quienes tendrían que hacer mayores esfuerzos, pero no estamos viendo esos grandes esfuerzos. También porque a nivel social, cuando ya bajamos al tejido social más bajo de esas sociedades, pues estos esfuerzos pueden tener unos impactos bastante importantes igualmente, ¿no? Que podemos vivir en nuestras propias carnes. Entonces estamos en ese eje político de qué decisiones tomamos, hacia dónde llegamos, cuánto nos esforzamos. Y también está la contrarreacción reaccionaria, valga la redundancia, que dice no, aquí ni crisis climática ni nada, nosotros a quemar petróleo porque queremos asegurar el bienestar de la población como lo hemos hecho todo este tiempo. No vamos a exigir esfuerzos, no vamos a exigir compromisos, no vamos a exigir incluso sacrificios, porque creo que cuando nos movemos en estos términos muchas veces podemos hablar casi como de sacrificio, sino que vamos a mantener el estado de vida actual bajo una falsa promesa de que el bienestar puede ser infinito y que se fastidie en otras partes del mundo. Y esa es otra de las luchas que estamos teniendo. ¿Cómo se traduce toda esta idea al plano geopolítico más de competición? Creo que se sigue haciendo desde una visión muy estatal, ¿no? Quien domine ciertas tecnologías, quien controle ciertos recursos, podrá llegar antes a cumplir ciertos objetivos climáticos o ciertos objetivos de desarrollo o de este nuevo desarrollo, entendido como, pues, desde la electrificación del transporte podemos tener más baterías de litio y construir más coches eléctricos, que eso puede ser un objetivo de zonas como Europa, ¿no? De la Unión Europea, entender el seguir desarrollándose, pero con coches más limpios, energías más limpias, o puede ser desde desarrollar tecnologías como puede ser la inteligencia artificial u otro tipo de tecnologías que también nos cimentan ese desarrollo, ¿no? Y ahí se compite. Entonces, lo que vemos, como está mejor expresado, es entre la competición entre China y Estados Unidos, que ha atravesado desde administraciones demócratas a administraciones republicanas, y entonces vemos cómo China tiene recursos estratégicos que son esenciales para la transición energética, que además también está haciendo una apuesta por dejar de ser ese país manufacturero de productos baratos, ¿no? El made in China que podemos tener todos en la cabeza, hacia tecnologías mucho más avanzadas, unas tecnologías que quiere exportar para superar los retos de su bajo consumo interno, porque China tiene unos problemas de bajo consumo interno, no es una sociedad tan consumista necesariamente como otras, aunque sí que lo es, y también es una sociedad que tenía un crecimiento desatado y ahora tiene que ajustarlo a unos nuevos retos como puede ser el envejecimiento de su población, etcétera. Entonces Estados Unidos detecta que si China hace esa apuesta le puede robar, dicho mal y pronto, le puede robar el puesto como primera economía mundial, empezar a dictar más las lógicas económicas del presente, y en esa lógica de competición geopolítica dice, vale, China es mi principal competidor y yo tengo que
establecer la batalla y hacer girar hacia Oriente, girar hacia China y dedicar todos mis esfuerzos estratégicos, desde lo tecnológico a lo comercial, a incluso, podemos decirlo, militar, hacia este país. Por eso también lo que yo mencionaba antes de dejar policías regionales en otras partes del mundo donde han estado muy presentes, como puede ser Oriente Próximo. Dejo de empantanarme en Oriente Próximo para centrarme en China, pero a alguien tengo que dejar en Oriente Próximo. ¿A quién dejo? Pues a Israel, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, que Trump hable de que quiere comprar tierra, los derechos de minas de tierras raras, pues tanto en Ucrania como ahora, por ejemplo, ha facilitado un acuerdo de paz entre Ruanda y República Democrática del Congo para también tener esos recursos mineros, no quiere decir que Trump esté súper comprometido con la transición ecológica, para nada, todo lo contrario. Ha quitado todas esas ayudas y se las va a volver a dedicar al business as usual, ¿no? A sacar petróleo como si no hubiese un mañana. No tiene ese compromiso, pero sí que tiene el compromiso con competir con China, porque sabe que otros países del mundo, Europa, otras tantas regiones, sí que tal vez vamos a hacer esa apuesta por la transición energética. Dice, vale, pues en vez de que se los compren a China, que me lo compren a mí, en vez de que ellos controlen esas minas, porque China obviamente también está haciendo esa apuesta, la controlo yo y establezco el campo de batalla en esa explotación de recursos. Al mismo tiempo no dejamos ni de extraer petróleo, ni de abrir nuevas rutas comerciales, ni repensamos nuestro modelo de emisiones, ¿no? Por lo tanto, claro, nos quedamos como empantanados en ese modelo geopolítico de hacer las cosas, anclados en esa idea del progreso, porque en el fondo está muy arraigada y es normal que esté muy arraigada, porque el progreso ha dado bienestar a muchísimas poblaciones. Pero ahí está el gran reto de las izquierdas, ¿no? Y de los feminismos. ¿Cómo conjugamos la lucha de la crisis climática? ¿Qué alternativas ponemos sobre la mesa? ¿Qué hablamos de decrecimiento? Y estos son muchísimos debates abiertos, ¿no? ¿Qué hablamos de decrecimiento? Seguimos hablando de progreso, pero entendidos de otra manera. Si lo hacemos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo conjugamos esa mirada local con la mirada global? Y ahí pues, es donde entran los compromisos políticos y donde tenemos enfrente pues, a un panorama que tiene muchos recursos y que tiene una forma de hacer las cosas que está muy arraigada, tan arraigada incluso en nosotros. Y creo que además aquí hay una idea interesante que es lo del horizonte utópico, ¿no? La idea del progreso lanza un mensaje muy poderoso y por eso yo creo que funciona, que es la de tú puedes vivir una vida mejor. A base de progresar. Y si no lo haces tú, lo harán tus hijos. Y si no, serán tus nietos. Y eso ha movido a muchas sociedades. En el momento en el que el futuro se ve como una gran pantalla negra en la que solo hay crisis climática y calentamiento global, y sobre todo la exigencia de grandes esfuerzos para lucharlo, lo que pensamos es, no, es que vamos a vivir peor. Entonces miramos al futuro con miedo y claro, ese es el gran reto. Yo creo que ese es uno de los grandes retos, volver a imaginar esos horizontes utópicos o de alternativas de qué mundo queremos y sobre todo qué compromisos políticos, cómo lo vamos a lograr, sabiendo que igual no podemos lograrlo todo, no podemos cumplir punto por punto todo lo que nos pongamos sobre el papel. Bueno, sí, aplausos. Pues continuando con esta intervención aplaudida y muy bien aplaudida, yo a veces tengo una postura un poco más pesimista, no de que efectivamente no se pueda construir propuestas deseables. De hecho, creo que es no tan difícil teniendo en cuenta lo mal que estamos, como solo ves, ¿no?, el consumo de antidepresivos y ansiolíticos en España y ves que no estamos bien. Creo que si bien tenemos unos altos niveles de consumo, etcétera y tal, pues bueno, somos sociedades que estamos tristes, que estamos estresadas, que vivimos trabajando una cantidad de horas completamente innecesaria debido a la capacidad de producción que tenemos y de productividad. Como que, bueno, hay unas posibilidades, ¿no?, de transmitir unos futuros deseables con esta cuestión del trabajar menos, producir menos, pero repartir todo y el trabajar todas también, ¿no? Pero a la vez que pienso esto, creo que hay algo que falta un poco, que se puede recuperar en la izquierda y es bueno, el discurso conflictivo, buscar y abrazar el conflicto, ¿no? Y emociones que no solamente pasen por la esperanza, sino que
bueno, que lidien directamente con la situación de miedo y de incertidumbre que tiene la población por motivos evidentes, como estábamos comentando, ¿no? Y ahora es el momento en el cual hablo de mi libro, que voy a sacar un libro este 20 de octubre que se llama La rabia es nuestra, y es un alegato en que básicamente tenemos que recuperar los discursos de rabia. Y no es un deseo por, bueno, sencillamente porque sea yo muy punky y me apetezca ello, sino porque creo que es necesario. Creo que en estas épocas, con tanta incertidumbre, tantas crisis, brota la rabia, ¿no? Y de hecho el primer capítulo del libro va sobre la Dana, porque la Dana me parece un ejemplo clarísimo, ¿no? Ante una catástrofe natural, además mediada por una negligencia mortífera, brotó muchísima rabia. Y la derecha supo canalizar esa rabia y lo jugó muy bien. Y lo jugó muy bien en Internet, pero no solo. Y nosotras, a pesar de tener pues encima de la mesa una serie de cartas, ¿no? De que a priori deberíamos haber podido canalizar esa rabia y haber movido afectos políticos, porque era una crisis, una tragedia, pero bueno, era una cosa relacionada con la crisis climática. Pues eso desapareció. No se habló casi de la crisis climática en España, se habló más en otros países que en ¿no? La relación con el cambio climático de la Dana. Era una terrorífica gestión del Partido Popular y a pesar de ello, sin darnos cuenta también como que acabamos teniendo como un discurso muy centrado en Mazón y qué estaba haciendo en el Ventorro y qué no hacía y como muy centradito en eso y como que todos los discursos de, bueno, las políticas neoliberales mortíferas que han llevado, ¿no? a la construcción en zonas inundables, que han recortado toda la cuestión de los servicios de emergencia, bueno, como que no sé, bueno, que podemos ver cómo la derecha, con sus discursos en el cual bueno, exaltaban a un Franco construidor de pantanos y demás, acabó llevando un poco la delantera, ¿no? Y sobre todo lo que pienso es que estamos en una época de muchas crisis, como estabas comentando, de más crisis y catástrofes naturales, pero también bélicas, económicas, sanitarias, y si no aceptamos también que esas emociones negativas, como las vemos, y sobre todo desde cierta izquierda de las emociones positivas se rechaza mucho, ¿no? Se rechaza mucho el conflicto y se busca siempre, ¿no? La armonización y demás. Bueno, creo que no estamos disputando esa rabia cuando tenemos mucho derecho a esa rabia, porque la crisis climática tiene culpables y tiene nombres y apellidos que podemos denunciar, que podemos atacar y que podemos construir un 99% contra ese 1%, ¿no? En cambio, hemos entrado en una serie de dinámicas y de lógicas que muchas veces pues, entramos en debates dentro de la clase y muy poco de la construcción de esos frentes amplios que creo que son los que necesitamos y que no estamos ahora mismo a la altura de las circunstancias de estas crisis, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a la cuestión que tratamos, me parece interesante cosas como el COVID también, que ahora ya parece que ya se ha quedado un poco atrás y que ya no reflexionamos tanto. Hubo un rato de hablarlo todo el rato y ahora como bueno, ha sido un poco traumático, no queremos revolverlo, pero fue importante el COVID entre muchas cosas porque vimos también cómo ese momento de miedo y de incertidumbre supo de nuevo tratarlo muy bien, ¿no? la extrema derecha, pero no solamente pasó eso, sino también hubo una gran pérdida de lo presencial, que esto es uno de los temas que me parecen claves de la actualidad y que quiero traer mucho a esta mesa en la cual hablamos de redes sociales y demás. Y es que lo presencial ya está quedando demostrado, ¿no? que es vital, que sin lo presencial no somos capaces de organizarnos por muchos motivos. En parte por motivos prácticos. Si habéis hecho una asamblea de 10 personas por Zoom, no funciona. y yo que estoy en el colectivo Pantube, que somos todas creadoras de contenido, estamos por toda la península, hacemos asambleas online, bueno, no es lo más deseable. Pueden funcionar, pero no solamente lo digo en un sentido muy explícito de la organización en sí, sino creo que necesitamos la confianza
que solo brota de lo presencial. Y además hemos visto cómo en las redes sociales se ha generado un caldo de cultivo muy identitario, donde nos hemos refugiado en unas identidades que nos daban también una seguridad, porque nos permitían tener pues, bueno, espacios de comunicación con personas afines a nosotras, que hemos podido como reforzarnos, darnos cuenta que no estamos locas en nuestras agresiones, ¿no? Colectivizar ese dolor, colectivizar esa queja. Pero la realidad es que a la vez que eso ocurría, también Internet ha mutado a estas grandes plataformas que son como estas grandes ágoras del debate público y demás, ¿no? Que se ven así a veces de manera muy idealizada. Y no son comunidades pequeñas, ¿no? Sino que son espacios donde están toda la sociedad ahí dentro metida, interconectada entre ella. ¿Y qué ha pasado? Que lo que ha hecho ha sido aumentar mucho la conflictividad entre grupos. Bueno, hay este concepto que son los filtros burbuja, que se dice que en Internet solo te llegan, ¿no? opiniones parecidas a las tuyas, ¿no? Que solo vemos esto, que lo veíamos, ¿no? Que lo comentabas con la fragmentación. Y yo creo que eso, por un lado pasa, pero por el otro lado, no. Por otro lado, es lo contrario. Nos llegan opiniones mucho más discordantes a las nuestras, porque en Internet vivimos una fluidez que no es así en nuestra vida habitual. Normalmente nuestras compañeras del trabajo se nos parecen sociológicamente, al menos económicamente, porque son nuestras compañeras del trabajo. Nuestra familia puede haber ciertos parecidos, tal. Si existe el tópico del cuñado de Nochebuena, es porque ocurre en Nochebuena y ya no el resto del año, ¿no? En cambio, en Internet sí que estás recibiendo discursos muy diferentes a los tuyos. No en Internet, en las redes sociales como Twitter o incluso como Instagram y demás, ¿no? Entonces, lo que ocurre más que los filtros burbuja, que en parte sí que está ocurriendo, es una cuestión de cámaras de eco, y es de que lo que recibimos de fuera lo desprestigiamos, incluso nos viene ya como ridiculizado y con una manera muy como, conflictiva con lo que no concuerda con nuestras ideas y muchas veces moralista también. Y eso nos lleva a discursos que no nos vienen bien. Y yo tengo un conflicto con discursos como el hombre neandertal, el hombre tóxico, yo qué sé, ¿no? Como ideas como que acaban como cogiendo como una imagen demonizada, muchas veces en términos, pues eso, como higienistas o en términos ¿no? como de patologización de la masculinidad y demás, porque nos lleva a unas dinámicas que son poco productivas políticamente, ¿no? A veces incluso hay un concepto que me parece muy interesante, que es el heteropesimismo, que es cuando nos quejamos, ¿no? Que además puede ocurrir tanto de mujeres a hombres como de hombres a mujeres, y no es solamente Internet. O sea, los chistes de la parienta también pueden ser heteropesimistas, pero hay muchas personas que se quejan, ¿no? Bueno, es que los hombres son insoportables o que poco cuidados, como que no tienen ningún tipo de atención y no sé qué, que puede llegar a una dinámica de satisfacerte en esta queja casi como un mantra y esencializando a los hombres así hasta el punto de normalizarlo y pensar, bueno, es que como son los hombres, me quejo, pero después también sigo practicando la heterosexualidad porque, bueno, es un poco lo que tenemos, ¿no? Y este tipo de cosas a mí normalmente lo que más me perturba es la idea del facha pobre. No sé si conocéis este concepto que se mueve mucho en Internet. Es como el meme transformado del lema de no hay nada más tonto que un obrero de derechas. Claro, este es un meme que se usa desde cierta izquierda como para reconfortarse, ¿no? Qué tontos los fachapobres. Es como, tenemos una crisis climática que está aquí, tenemos el auge del fascismo. ¿De verdad queréis reíros de la gente de clase obrera a la cual no estamos convenciendo, no estamos llegando, no estamos construyendo ese frente del 99%? ¿Cómo os puede hacer gracia eso? Es una cosa que me mueve muchísimo, porque aunque sea muy difícil, tenemos que convencer a Manolo, el camionero, o a Juan, el contable, que pueda tener conductas de mierda. Pero es que si no intentamos conseguir un proyecto que de alguna manera pueda incluir a toda esta gente, no tenemos nada que hacer. Y ese proyecto
tenemos que ver cómo hacerlo para que no sea un proyecto que deje de lado el feminismo y deje de lado el antirracismo, pero es que se puede hacer porque somos capaces de hacerlo, pero centrando en una dinámica de lucha donde el conflicto se tiene con la gente que tenemos al lado, en vez de ser capaces de ver cómo construimos esos frentes amplios de lucha, lo tenemos francamente difícil. Y aquí es donde recupero la cuestión de la presencialidad. En Internet nunca vamos a estar de acuerdo con Juan el Contable. Nunca. Es imposible, porque Juan el Contable te va a leer a ti como la feminazi loca de no sé qué, porque ya está con ese marco, ya se ha alimentado y demás, y nosotros pues vamos a enfadarnos mucho porque es un facha de mierda. Pero la realidad es que tenemos que conseguir tener alguna forma de presencialidad y de que podamos también salir de nuestras identidades que nos permita también conectar. Y esto además es un reto que no solamente es con Juan el Contable. O sea, si queremos hacer un frente amplio de lucha que junte el movimiento queer, las personas migrantes, la acería de Cáceres y un montón de grupos distintos, van a surgir agresiones y van a surgir violencias porque pues, vivimos en sociedades violentas y agresivas. Y si no somos capaces de intentar ver cómo construir eso desde una gestión antipunitiva del conflicto, en la cual cuando falla la confianza aún ponemos más confianza para poder saber que queremos resolver esto, no vamos a ser capaces de construir los frentes que necesitamos para la situación actual. Además que también es muy interesante el conflicto. No nos ha de dar miedo el conflicto, porque hablamos de deconstrucción, pero un hombre solo en su casa no se puede deconstruir. Es precisamente en lo colectivo y precisamente en el conflicto, si hace una agresión de algún tipo y eso se gestiona desde una manera no punitiva, probablemente va a aprender mucho más de cómo es una persona agresiva, de cómo hace ciertos machismos o ciertas prácticas que le puedan servir también para ese proceso, ¿no? Todo esto necesita presencialidad y necesita confianza, y la confianza es muy difícil de construir online, ¿no? Entonces, creo que por eso es importante esta reflexión de esta hiperconectividad en la que estamos ahora también nos ha individualizado y también nos ha atomizado, y pensar cómo darle vueltas a ello. Y voy a dar ya la palabra, pero me gustaría también como pensar después cómo estar entonces en redes, qué hacemos con las redes, ¿no? Muchas gracias a las dos por no rehuir la complejidad de los temas, de ir a fondo y, o sea, genial. Y precisamente, bueno, la siguiente pregunta que os quería lanzar va por ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido? Hemos aprendido, ¿no? Los colectivos y los movimientos sociales desde el 15M hemos como interiorizado esta idea de, bueno, hay que comunicar y cómo comunicamos y cómo estamos en redes y hay que hacerlo de esta manera para llegar a más gente y para conectarnos entre nosotras. Con este cambio de panorama, cómo hay que estar en redes hoy o cómo hay que estar en Internet hoy, ¿no? Aquí tenemos, bueno, vuestros propios proyectos de producción de contenido y de comunicación, de análisis en el caso de No es el fin del mundo y el orden mundial, bueno, y también de análisis en el caso de Tajos Verdes y Infusión Ideológica, Pantube y demás. Todas estas redes de creadores de contenido, al final estáis apostando, pese a todo este pesimismo, pese a todo este horizonte tan oscuro, que si te paras a analizarlo y a ver en su complejidad, pues ciertamente da ganas de paralizarse, ¿no? Pero sin embargo aquí estamos y seguimos abriendo esa brecha. Entonces, ¿cuál sería el sentido? Parece que ya no hay ganas de estar al toque o a rebufo del titular de última hora, ¿no? Como que esto está desgastando mucho a la gente y al mismo tiempo está esta necesidad de abrir los melones complicados. Creo que precisamente vuestros proyectos, lo estáis demostrando con vuestros discursos, no rehuyen abrir esos melones complejos. Entonces, bueno, a partir de ahí, ¿qué experiencia, tanto desde vuestros proyectos como en general, cómo veis el panorama, ¿qué creéis que se puede hacer? Bueno, yo estoy muy de acuerdo con Uriol al respecto de que necesitamos presencialidad y que las redes nos individualizan. Y creo que también, aparte de eso, añado que necesitamos fondo.
creo que algo que ha pasado es que nos hemos dejado comer por la forma en la que tienen, no todas las redes sociales, pero muchas redes sociales, de inmediatez, rapidez, individualismo, memes, si quieres, o la forma como divertida, y eso creo que son herramientas muy poderosas y pueden ser pues el lenguaje de nuestro tiempo, y creo que hay que utilizarlas sin miedo, pero sin perder de vista que tenemos que tener fondo, ¿no? Creo que y esto lo comentábamos ayer, hemos al final pecado en generar carcasas que se amoldan a esas ideas, a esa forma en la que vamos a llegar a más gente o podemos generar un contenido más actual, pero nos falta el fondo, y yo creo que hemos temido en general al fondo. Y algo que yo creo que a mí me ha demostrado hacer No es el fin del mundo es que la gente quiere profundidad, la gente quiere debate, la gente quiere comunidad, y si bien es verdad que hace falta esa presencialidad, y yo obviamente la apoyo, creo que también la podemos generar o encontrar espacios en Internet o a través de Internet donde se puede generar, ¿no? Y creo que el podcast o establecer espacios de debate en formatos parecidos es un muy buen formato para hacerlo. Yo lo veo con No es el fin del mundo. Nosotros no tratamos de ir a la última hora, contar lo que nosotros llamamos está pasando, te lo estamos contando, ¿no? Bombardean no sé dónde, te lo estamos contando. Es verdad que a veces hacemos episodios express adaptándonos al momento, pero queremos explicar qué hay detrás. Queremos que la gente comprenda cómo funciona el mundo, de dónde viene un país, cuál es la historia del nazismo, del narcotráfico, qué debates y qué dilemas se plantean en esas cuestiones. Y creo que eso es algo que los oyentes agradecen. Es decir, ¿por qué nos preguntan tanto vamos hacia una tercera guerra mundial? Porque hay incomprensión, porque hay miedo. Y el miedo nace del desconocimiento, de no sé qué está pasando. Veo que están pasando cosas muy graves y no las comprendo. ¿Quiere decir que sean menos graves cuando las comprendemos un poco más? No. De hecho, incluso podemos ver la dimensión de su gravedad. Pero tener información, estar informados, nos ayuda a afrontarlas de otra forma, incluso a organizarnos, a movilizarnos. Y creo que eso el podcast es un elemento que lo hemos visto. También compro la parte el elemento de unión. Nosotros tenemos oyentes bastante diversos y creo que muchas veces, muchos están de acuerdo con lo que decimos, obviamente identifican nuestros propios sesgos, que nosotros siempre decimos que somos políticos porque la política internacional es política, pero no somos partidistas, no defendemos necesariamente abiertamente una causa concreta, aunque luego obviamente se nos va a ver el plumero claramente, pero intentamos mantener ese punto de análisis, y creo que desde ahí y desde el interés que tiene la gente genuino por conocer un poco más, podemos encontrar perfiles que no es esa cámara de eco del perfil completamente contrario que te va a lanzar la opinión más revulsiva y más contraria a la tuya, y vais a chocar de una forma que no va a haber un punto de encuentro, sino que a través de la reflexión, el debate y la conversación, aunque sea en este caso desde un punto de vista muy bidireccional, ¿no? Nosotros debatimos y contamos entre nosotros y eso llega a los oyentes, pero en el fondo se va estableciendo una conversación y se va generando una comunidad, es donde se pueden encontrar igual formas de pensar que nos acerquen y nos pongan en espacios comunes. Y aquí quiero poner un ejemplo, que es que nosotros tenemos un oyente, no voy a decir su nombre, que nos lleva escuchando mucho tiempo, y es un señor muy conservador, muy conservador, religioso conservador, que en varios episodios nos decía, es que sois demasiado woke. Es que me molesta que sois demasiado woke, me gustaría que fueseis un poco más como yo, que fueseis un poco más religiosos, que tuvieseis un poco más la moral cristiana en la boca, que no hablaseis tanto de estos temas. Y decíamos, madre mía, y nos seguía escuchando. Y el otro día cada vez nos pone comentarios, sigue sin estar de acuerdo, pero nos pone comentarios más bonitos. Y nos dice, muchas veces disiento de vosotros, pero me alegro mucho por el camino que habéis recorrido y enhorabuena por todos los éxitos conseguidos. Yo dije, ostras, jamás podré convencer a este señor seguramente de muchas cosas, pero por lo menos a través de este espacio he atraído a una persona que tal vez si simplemente me comunicase o nos comunicásemos en X o nos comunicásemos de una forma muy individualista, estaríamos en las antípodas y seguramente odiándonos, ¿no? Y mandándonos un discurso de hate bastante profundo. Entonces creo que estas plataformas son interesantes y sobre todo la idea de generar comunidad
a través de proyectos online es importante, pero desde luego no hay que dejar de lado, sobre todo si el proyecto es un proyecto político, un proyecto activista, la idea de la presencialidad. Sobre todo porque también creo que hay ansia de comunidad y de presencialidad. Creo que la gente cuando ocurrió todo lo de X, de esta salida en masa de X, lo analizamos mucho desde los medios o creo que desde los movimientos políticos, de esto ya no es un espacio para nosotros, aquí ya no nos podemos movilizar, ya no podemos transmitir nuestras ideas, ya no podemos organizarnos, esto es un espacio hostil, pero creo que olvidamos que mucha parte del público y de la gente en general está en X o estaba en Twitter porque era entretenido, porque era una forma de informarse pero también de divertirse, de encontrar unos espacios que cada vez están más reducidos en nuestro día a día. Y aquí está el famoso deterioro del tercer espacio, ¿no? Solo trabajamos, solo estamos en casa y ¿dónde nos comunicamos? ¿Dónde tenemos comunidad? ¿Dónde compartimos ideas y gustos comunes? No necesariamente políticos, pues lo voy a encontrar en Internet. ¿Por qué decimos que Twitter es la plaza del pueblo? Porque se convierte en ese espacio comunitario alternativo profundamente problemático también. Y cuando esa plaza del pueblo también se deteriora, la gente huye y se siente también bastante sola, porque luego sale a la calle y tiene una plaza de verdad de hormigón en la que hace 53 grados a la sombra y en la que no se puede estar porque ni siquiera hay bancos para sentarse. Entonces creo que ese ansia de comunidad, de presencialidad, de otra forma de hacer las cosas es algo que está ahí y que hay que saber leer y saber aprovechar. Por lo tanto, contestando a la pregunta de cómo estar en redes, creo que todavía se puede estar. Creo que hay redes que, aunque sean problemáticas, todavía ofrecen posibilidades que no hay que desaprovechar. Yo creo que es interesante esta idea de tampoco hay que abandonarlas del todo, porque si no te comen, ¿no? Hay gente que se va a seguir quedando y va a seguir queriendo consumir un contenido que le sea afín, o igual no tiene muy claro incluso qué contenido quiere consumir o qué cosas quiere leer o conocer, y eso lo pueden aprovechar otras opciones. Entonces creo que hay que estar en ciertas redes sociales para dar la batalla y para, bueno, amplificar pues tu mensaje, ¿no? No creo que no hay que huir de ese marketing, pero hay que hacerlo de forma consciente de por qué se está ahí, ¿no? Y sobre todo no olvidando el fondo, no olvidando la profundidad y sabiendo que tiene que ser compaginado con otras cosas para lograr, pues, esos objetivos que se tengan en mente. Sí, bueno, estoy muy de acuerdo. Entrando ahora pues un poco a cómo estar en redes y cómo lo pienso yo. Bueno, la campaña de Vámonos Juntas era una campaña de irse de Twitter que llegó pues cuando las circunstancias ya eran demasiado tensas, ¿no? en ese espacio, el cual había sido claramente modificado algorítmicamente para beneficiar a la campaña de Trump, y que se había convertido pues, en una cueva de nazis y de teorías de propaganda, teorías de conspiración nazis, etc. Pero si yo participé de esa campaña, y bueno, lo hice con Pantube, fue precisamente porque también vi una ventana de oportunidad. En cuanto ahora mismo, por ejemplo, Instagram es también una plataforma con un propietario maléfico, donde se ocultan los discursos por Palestina y un montón de cosas terroríficas, pero no veo una ventana de oportunidad para que se deje de usar Instagram. La verdad es que no lo veo. Hay alternativas, pero yo personalmente creo que está la situación muy difícil por las lógicas del monopolio, de que todo el mundo está ahí y tal. En cambio, con Twitter, como había empeorado tanto la calidad de uso, los usuarios ya se estaban yendo, era tan evidente la manipulación, que vi que sí que había una oportunidad de la acción colectiva. Y es que yo siempre pienso las cuestiones desde una perspectiva colectiva y nunca desde una perspectiva individual de elección del consumo, ¿no? Y entonces decidí salir de Twitter después de una reflexión, porque claro, cuando tú estás en Internet para llegar al máximo número de personas, abandonar una red social es abandonar pues, un alcance muy, muy grande. Pero era interesante porque si desde la izquierda muchos creadores de contenido nos íbamos y dejábamos de generar valor en esa red social, porque es lo que estamos haciendo, trabajar gratis para sus propietarios, pues hacía que la calidad aún empeorara más y más gente pues, pudiera desertar de ese espacio, haciendo que bueno, perdiera valor económico y sobre todo valor como esa arena pública donde pues, todas las universidades y prensa y todo el mundo publica porque es el espacio de legitimidad y tal, ¿no? Entonces, sí participé de ello, pero a la vez entiendo los que han decidido no salir
entiendo perfectamente que el sindicato de inquilinas, que tiene una comunicación muy bien trabajada, haya decidido quedarse y seguir estando ahí haciendo sus comunicados dentro de una valoración de medios y fines. Igual que yo sigo en Instagram a pesar de, ¿no? Entonces, creo que es importante hacer este tipo de reflexiones tácticas y entender que nuestro comportamiento siempre es político, porque lo personal es político, y nuestro comportamiento en redes sociales tiene que ser político. Si somos personas políticas, deberíamos pensar en ello como algo político, porque a veces se nos olvida que al otro lado hay una persona y cuando se pueden entrar también en dinámicas, lo que decía, ¿no? Como de ridiculización, de conflictos absurdos con personas de manera todo muy tonta, pero todo eso está ocurriendo en la realidad. Lo online no es ajeno a la realidad, sino que ocurre simultáneamente, ¿no? E informa lo offline. Entonces, es muy importante pensar en ello, reflexionar y ver cómo se hace, ¿no? Y pienso que es muy importante también esa construcción de la comunidad en lo online, y creo que ciertas redes sociales lo permiten más que otras. Creo que por eso es interesante redes como Mastodon, porque generan mucho más una dinámica de foro. Es una pena que se hayan perdido los foros. Los foros eran muy interesantes, porque no necesitamos estar todas en el mismo espacio gritándonos entre nosotras, y eso no mejora la comunicación necesariamente, ¿no? De hecho, hay experimentos que demuestran que precisamente es la exposición a ideas contrarias dentro de Twitter y demás lo que te puede como enfadar más y radicalizar en las tuyas y demás. O sea, creo que no nos ha venido bien estas redes abiertas, mientras que los foros, que sí que crean una comunidad online y tal, son interesantes, ¿no? Y después tenemos, bueno, experiencias de, momentos virales donde ocurren cosas y que sí que puede mover a la gente, pero después la pregunta es si realmente les acaban moviendo, ¿no? Y en cambio hay un ejemplo que creo que es interesante, que es la cuestión de las camareras de piso, de las Kellys, que, bueno, pues un sector donde los sindicatos no llegaban, donde muy precarizado, muchas veces, aunque no solo de personas migrantes, de mujeres, que fueron en Facebook, donde se encontraron en un grupo llamado Las Kellys, donde compartieron esas quejas y en base a ese espacio online, en esa comunidad, acabaron generando después la asociación y organizándose políticamente en lo presencial y demás, ¿no? Entonces, sí que hay un potencial muy interesante, pero siempre creo que tiene que pasarse a lo presencial de alguna forma, ¿no? Y que no, que no nos pase también como... Es que creo que el online, antes se estaba hablando del COVID, ¿no? Por ejemplo, el teletrabajo en aumento no nos viene bien, porque no nos viene bien para una construcción de organización sindical y demás, ¿no? Pero, entonces, los movimientos sociales, ¿no? Hablaba del sindicato de inquilinas. Me parece que son un movimiento, una organización que se toma en serio las redes sociales y dice, vale, vamos a estudiar cómo hacerlo y vamos a hacerlo de la mejor forma posible. Pero en cambio creo que hay muchas organizaciones y movimientos sociales que como que entienden que es como una obligación. Y a lo mejor son 10 personas y dicen, vale, y vosotras dos vais a ser las encargadas de redes, ¿no? Y esas dos personas, ya me toca este trabajo, que además es una mierda, porque no es nada agradable, no es nada satisfactorio, y en determinados movimientos, como el feminista, encima recibes una cantidad de odio exagerado, pero entendemos que es como una de las tareas, ¿no? Y bueno, también hay que hacer esta reflexión de hasta qué punto tenemos que estar todo en movimiento, ¿no? Y el espacio de debate de no sé qué, las vecinas de tal, todas tienen que tener su Instagram y tienen que estar todo el rato con internet y demás, y a lo mejor no hace falta. A lo mejor es trabajo que no tenemos que hacer ese en concreto en ese momento, ¿no? Pero ¿eso significa abandonar las redes sociales? No, creo que es pensar cómo hacerlo. Porque ahora mismo, tanto las creadoras de contenido de izquierdas como los movimientos sociales organizados y demás, estamos participando de las redes sociales como las redes sociales quieren que participemos en ellas, que es participando de la competición por la atención, porque es como funciona. Tú tienes que hacer contenidos que consigan atención. Y eso, por un lado,
a veces se hace mal, como organizaciones que pues, cuelgan manifiestos infumables en redes sociales, es como no se van a leer, no es exactamente el espacio, se puede hacer, si se quiere tener un repositorio también de ello, ¿no? pero puede ser más inteligente participar de ellas de la manera en la cual puedes llegar a la gente, pero a la vez también lo que decía es que desde la perspectiva de competición, de todo el rato, todas generando esos contenidos, intentar empujarlos para que lleguen a la gente y tal. Y si cambiamos la óptica y como siempre hablamos, pues lo llevamos a cabo también, ¿no? Y en vez de competir, organizamos. Y si pensamos las redes sociales como un espacio de organización de la atención, ¿qué forma podría tener eso, ¿no? Y creo que bueno, se pueden dar cosas precisamente como pequeños foros cerrados. Podrían haber grupos de Telegram y demás de diversos movimientos sociales, organizaciones, donde los encargados de redes estén ahí y hablen de estas cosas. Cuando ocurre un evento, decidan cómo posicionarse, ¿no? Pues acaba de ocurrir lo de las aranceles de Trump, ¿no? Pues a lo mejor ahí se puede hablar en esa comunidad informal online de grupos, de diferentes grupos, para decidir cómo se puede responder. Si a lo mejor una de las personas se va a encargar de hacer un post al respecto y todos los demás grupos lo van a compartir y no hace falta que todos los grupos hagan cada uno de los posts y que además no llegue tanto por no haya la dinámica de escala y demás. Y eso además tendría algo interesante porque aunque fuera a través de la comunicación, también serviría para hacer pasos hacia esa conexión de las luchas que tenemos que hacer. Y también serviría para que a lo mejor en un post de un movimiento feminista, pero que está conectado con el movimiento climático, como lo han hablado, le ponen también la perspectiva climática a esa cuestión y lo ponen también, ¿no? Entonces, esa sería una forma en la cual podemos pasar a estar en redes de manera más conectada y no individualizada, sino que nos sirva, ¿no? de ser una forma. Y también para ahorrarnos trabajo, que hay que pensar también en ello, porque no somos tantas y tenemos que ser pues, inteligentes en nuestra cantidad de trabajo, ¿no? Bueno, y después también, para bajarlo un poco, sacarlo de la organización militante, porque también habrán personas aquí que no estéis organizadas y a lo mejor también queréis saber, ¿no? cómo políticamente puedo participar dentro de las redes sociales, cómo puedo intentar ¿no? pensarlo políticamente. Bueno, supongo que conocéis a lo mejor el concepto de no les deis casito, ¿no? Que es al contenido de la extrema derecha no hay que reaccionar a ello, no hay que darle engagement, porque así es como crece. Y esto es algo que se ha hecho muchísimo, se ha hecho incluso con Vox como concepto. Estuvimos dando mucho casito a Vox durante mucho tiempo, cuando a nadie le importaba Vox, se lo dábamos nosotras y ahora sí importa, ¿no? Esto pasa, que le das sin querer voz y atención a gente y discursos, ¿no? Que a veces pues el energúmeno suelta la frase más misógina que ha podido crear nadie y todo el mundo, todo Twitter se pone de acuerdo en citar ese tweet para decir lo muy mala que es esa persona y lo terrorífico que es este discurso. Y alguien que no habría leído nadie, de repente ahora lo han leído 3 millones de personas, ese tweet de mierda, ¿no? Estas cosas pasan, que tendemos a querer como reaccionar a esos contenidos. Es mucho mejor estrategia no darles casito. Pero esto también puede tener la moneda a la cara inversa, y es el decir, aparte de no reaccionar, puedes hacer cosas, y esto no se piensa tanto, pero puedes llegar a poner como en ajustes, como hacerle clic al tweet y decir, no me muestres este contenido. Si tú haces eso, lo hundes algorítmicamente. Incluso si haces eso y después te vas de la red social, aún lo hundes más, porque está diseñado para que te quedes, ¿no? Este tipo de cosas también se pueden hacer. Y también de manera propositiva y positiva, ¿no? Podemos generar el engagement de los contenidos que queremos que se muevan más, ¿no? Si veis un contenido de Palestina, darle a like, guardarlo, porque también eso aumenta el engagement, ¿no? Y eso va a hacer que se vea más, ¿no? O sea, también podemos pensar en nuestra presencia online, ¿no? De qué formas puede ser más político, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, esto seguiría siendo una visión pues, ¿no? de la práctica individual como del reciclaje, ¿no? que haríamos en casa.
tenemos que hacer lo colectivo también, pero bueno, me parecía interesante resaltar este tipo de estrategias. Y así, sencillamente, como un último apunte de lo colectivo, creo que es interesante que también las que estamos en Internet, ¿no? que hagamos este tipo de comunidades, ¿no? Nos contabas que con Punzadas Sonoras tenéis muy buenas relaciones, hacéis cosas juntas en orden mundial, y bueno, el ejemplo de Pantube, que si estáis interesadas podéis investigarlo, es algo que lleva ya 4 años, que la verdad es bastante innovador a nivel mundial, no conocemos nada parecido, y es que es un espacio de encuentro presencial de creadoras de contenido de izquierdas donde nos organizamos, donde debatimos sobre las siguientes estrategias, donde hacemos espacios de cuidados muy importantes, porque cualquier persona que tenga un cuerpo disidente, cualquier mujer, va a recibir una cantidad de odio increíble por estar en Internet, casi a secas, pero por estar en Internet políticamente, que requiere, ¿no? también de una red que sostenga eso. A veces sí, cosas como si un tío blancotero te ha generado un vídeo de mierda, pues a lo mejor tú puedes, en vez de verlo tú para ver si hay conductas delictivas, dárselo a alguien y que esa persona lo vea y procese esa información, ¿no? Como que pensar también estrategias de estar en Internet en comunidad y no tener que estar solamente, ¿no? con el móvil tú en soledad, ¿no? Entonces, sencillamente, esta es un poco la reflexión que quiero traer. Pensar Internet como lo que es ese espacio político y cómo hacerlo más colectivo, cómo organizar esa atención y cómo intentar ganar, porque creo que es importante. La situación está muy mal, por eso digo que yo soy bastante pesimista, creo que la situación no está bien, pero tenemos que intentarlo, porque no nos queda otra. Porque la alternativa es tumbarnos y esperar a que todo el mundo arda y aceptar la miseria, y aceptar el genocidio y aceptar la muerte, ¿no? Entonces, tenemos que tomárnoslo en serio y tenemos que tomarnos Internet también en serio y decir cuándo estar, cuándo no y de qué forma. A mí me gusta mucho la idea de generar esa comunidad y esa comunicación entre distintos proyectos, porque también está la idea de que no podemos... desde el punto de vista de medios, no podemos abordar tal vez todos los temas. En el ejemplo de Punzadas, nosotros no podemos abordar la filosofía, no podemos abordar a Barthes, pero podemos establecer una conversación con quien sí lo hace, ¿no? Y esto puede llevar a otros tantos temas. Otras veces hemos traído a corresponsales o gente que ha tratado en profundidad, pues traímos a Argemino Barro, que está presente en Estados Unidos, a Cembrero, que ha tratado en profundidad Marruecos, ¿no? Como esas voces más expertas que luego sabemos que pueden llevar a nuestros oyentes a explorar esos proyectos, como puedes recomendar libros o como puedes recomendar perfiles específicos. Y entiendo que aquí existe un paralelismo también desde el activismo, de igual no me puedo centrar en esta lucha concreta, pero me gusta cómo lo hace este colectivo, voy a aliarme y a ver cómo establecemos estrategias de comunicación para ir derivando a la gente a ampliar su foco, ¿no? Entonces creo que eso es la forma de estar. También creo que se hace incluso desde... A mí me parece muy interesante plataformas como Substack, ¿no? La idea de que también tiene un punto de vista a veces un poco individual, con esas newsletters centradas en una persona, pero creo que es una red social a explorar porque combina esa idea de foro con lo que era un poco Twitter, con ideas un poco más en profundidad. Y a mí me gusta mucho proyectos como, por ejemplo, el de Gárgola Digital, que lo hace desde simplemente, de Ainhoa Marzol, de simplemente el estar en Internet y las cosas de Internet, ¿no? Y explorar esos recodos de Internet que todavía no conocemos y que sí que conocen ciertas personas y tú no, y son entretenidos, interesantes y a veces incluso políticamente pues, estimulantes. Y ella lo que hace es, cada domingo tiene su propia newsletter, hace una lista como de cosas que le han interesado esa semana, desde lo más mundano a cosas un poco más profundas, y te abre a una cantidad de contenido muy guay y que creo que es muy enriquecedor. Y no solo habla ella, sino que a domingos alternos invita a gente a que elabore su propia lista. Ostras, esa forma de estar en Internet y de establecer espacios colaborativos, incluso desde tu plataforma personal, creo que rompe con de dónde veníamos, ¿no? De la cuenta personal de Instagram, la cuenta personal de X, en la que yo establezco mis opiniones y solo desde ahí me comunico con otras personas y entro en estas lógicas del algoritmo que nos llevan casi como al enfrentamiento, ¿no? Entonces, bueno, creo que generar esos espacios colaborativos, sin olvidar, como decimos, lo presencial, es la estrategia a seguir. Yo ahí estoy muy de acuerdo.
Sí, además, tanto de manera literal como en el podcast, como también si consigues construir como un embudo de la radicalización, que lo llamo yo, pero porque creo que es importante, como dices, que hayan discursos más complejos y que haya análisis, pero a la vez va a ser muy difícil conseguir que X persona que no está ahí empiece a consumir ese contenido, ¿no? Pero si Internet permite, y sobre todo con esas comunidades, esas alianzas, ese tal, que ciertos discursos, que son la parte más amplia y abierta del embudo, ¿no? Como podrían ser los memes, que al final pues ejercen un ejercicio de simplificación y permiten que mucha más gente esté de acuerdo de ello, que más gente acceda a esos discursos, pero además también pues siguiendo a esas personas que hacen los memes y después esos comparten los otros contenidos y demás, como que puede participar en un embudo de radicalización, que es lo que ha ocurrido con la extrema derecha y que les ha funcionado muy bien mediante, ¿no?, algoritmos de recomendación, porque lo tienen más fácil, porque el espacio es suyo, literalmente propiedad, ¿no?, de magnates de extrema derecha, pero bueno, que es interesante el ver, ¿no?, este tipo de estrategias para pasar también de lo sencillo a lo complejo y conseguir también que contenidos diferentes también pues lleguen ahí, ¿no? Que pues a lo mejor hay un señor muy marxista que sabe muchísimo de ello, que no ha leído teoría feminista en su vida y que mediante a seguir algunos contenidos más marxistas pues acaba llegando a otras creadoras de contenido que sí le dan esa perspectiva, ¿no? O sea, en todos los sentidos es muy interesante, hay mucho potencial en Internet. Parece entonces que ya hay un llamado aquí bueno, no dejar de poner el foco en cómo se organiza, en comprender cómo se organiza la extrema derecha o el antifeminismo y las conexiones que tienen entre sí, que quizás se ha dedicado bastante tiempo, quizá no el suficiente, pero bueno, que se ha dedicado ya un cierto tiempo a intentar entender qué pasa ahí, sino que ya es el llamado a decir, bueno, que todavía hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no?, como muchos de los ejemplos que habéis puesto. Yo creo que ya por la hora que es, aún tenemos un poco de tiempo, pero si queréis hacer una última ronda por si algo se os ha quedado una última intervención por si algo se os ha quedado en el tintero que os apetece comentar, ya en la línea de propuestas, si es posible. Os pediría que fuera breve. Bueno, pues está genial todo lo que habéis explicado, pero para tener un tiempo para una o dos intervenciones del público, si os parece. Vale. Yo simplemente haría el alegato o la petición de no olvidar la esfera internacional. Se queda cosa, sé que es un ámbito muy desde los estados y de cosas que nos parecen muy grandes y muy criticables, pero creo que no lo podemos olvidar. Me falta mucho posicionamiento al respecto. Y creo que hay que abordarlo. Creo que se hace muchas veces desde términos muy simplistas y que falta debate y nos comen en el debate. Entonces, me gustaría que no se olvidase el ámbito geopolítico, el ámbito internacional, no solo para causas específicas que sé que se está, sino para las otras que tal vez nos son más incómodas y comprendemos menos, ¿no? Entonces, haría un llamado a, por favor, no olvidemos lo internacional, y creo que a nivel de propuesta de redes, creo que el mensaje ya está dicho, así que, bueno, abierta a las preguntas que pueda tener el público. En la misma línea de no olvidar lo internacional, sí, efectivamente, tenemos que también tener discursos y ambición en lo internacional, como que a veces porque no entendemos o a veces porque la situación es demasiado como terrorífica y sencillamente pasamos a la defensiva o a la contra, ¿no? Pasamos, por ejemplo, pues, ¿no?, a mostrar solidaridad con el pueblo palestino, ¿no? Una solidaridad que además pues, tiene una parte importante de cómo compadecerse, como, ¿no?, una perspectiva muy humanista y demás. Y hay que pensar que no tenemos que mostrar una solidaridad con el pueblo palestino. Tenemos que practicar un derrotismo revolucionario que busca derrotar los intereses israelíes, los intereses imperialistas que están en nuestros estados, porque a España le interesa, ¿no?, el fabricamiento de armamento, el comercio de armamento con Israel, y esos son los intereses que tenemos que atacar. No solamente tenemos que mostrar una solidaridad abstracta y humanista y moral
con el terror que está ocurriendo con el genocidio palestino, sino que tenemos que ver, vale, ¿y cómo podemos traer la lucha a casa, ¿no? ¿Cómo podemos hacer un poco lo inverso de, de lo que ocurrió con los voluntarios internacionales en la Segunda Guerra Mundial, que es traer el conflicto a casa, porque es aquí donde se está fraguando muchas de las armas, es aquí donde se está comerciando y se está alimentando a esa bestia, ¿no? Entonces, creo que es muy importante también en estos momentos de auge bélico, de aumento de los presupuestos militares, pensar también cómo podemos nosotros tener una perspectiva a la ofensiva con ello, ¿no? ¿Qué tipo también de demandas podemos llevar a cabo que además conecten diversas luchas, ¿no? Una de esas demandas que últimamente ya no se habla tanto de ella, pero que creo que es muy importante, es la cuestión, por ejemplo, de la condonación global de la deuda. Porque la deuda es uno de los mecanismos básicos del imperialismo, es como el FMI impone políticas neoliberales, políticas de intereses imperialistas y demás, pero también es uno de los mecanismos que nos lleva al crecimiento económico necesario para el capitalismo. Es la deuda y la necesidad de pagar esos intereses lo que hace que los países requieran, y las empresas requieran crecer cada año, y es lo que hace que sea incapaz de cohabitar el capitalismo con una tierra con recursos limitados, ¿no? Pues encontrar, a lo mejor la condonación global de la deuda es el lema y la pretensión que tiene que tener el nuevo movimiento antimilitarista que tiene que nacer. Porque si estamos entrando en un movimiento militarista, va a nacer algún tipo de movimiento antimilitarista. Y ahora es el momento en el cual se fragua ese movimiento antimilitarista. Y si no hacemos un análisis y no buscamos también cómo podemos llevar nosotros la ofensiva, ese movimiento antimilitarista será un no a la guerra humanista, pacifista, de los gobernantes malos que nos quieren llevar a la guerra, y no nos podemos quedar solo en eso, porque las dinámicas imperialistas, las estructuras imperialistas que generan todas estas guerras y competición por los recursos y tal, seguirán ahí. Entonces, ¿cómo podemos ser ambiciosas? ¿Cómo podemos tener en cuenta lo internacional en nuestras luchas nacionales? Y cómo, con la cuestión de Palestina, cómo entender que no somos nosotras las que vamos a liberar a Palestina, sino es la lucha por Palestina la que libera al mundo, porque es Palestina la que nos está demostrando también que incluso en las peores situaciones puedes seguir luchando, y que además participar de su liberación implica traer el conflicto a casa, ¿no? Y nada, eso era un poco todo. Pues si os parece, hay tiempo. Yo creo, si no me dice nadie nada de la organización, dos preguntas. Hay dos manos, tres. Bueno, si caben las tres, empezamos por las que han levantado primero la mano, si os parece, de ahí en el centro. Ah, vale. ¿Pero esto llega? A ver, vale. Ah, vale, espera. Te lo llevo. Muchas gracias a la organización también, a las que lo estáis haciendo posible. Que no quiero estar. Nada, pues muchas gracias por la charla, fue muy interesante y perdón por mi español, pero justo eso último que estáis diciendo de la mirada internacional, ¿no? Pues, y yo quiero volver un poco a exigir a países y otras partes del mundo como a entrar en esas energías renovables contra la crisis climática, bla, bla, bla. Es que es complicado porque no hay que salir ni de Europa para entender cómo funciona eso, porque yo vengo de Serbia y ahí llevamos años luchando contra la extracción de litio y de muchos que nos están jodiendo los ríos, los parques nacionales, sobre todo con contratos con Alemania, que se supone que Alemania no es como el referente de como el hippie guay vegano con Birkenstocks que recicla todo y tal, pero donde acaba todo lo que no se puede reciclar, pues en Serbia o en otras partes del mundo. Entonces es como, ¿cuál es el precio de esos objetivos climáticos que quiere tener la Unión Europea? Es un poco hipocrítico. Y eso. Y quería contar como una anécdota donde caemos como en la trampa de ese no tercer mundo, primer mundo, que nuestra primera ministra, sí mujer, sí lesbiana, sí facha,
cuando estábamos como teniendo manifestaciones para aire limpio contra la extracción de litio, etcétera, dijo como en plan, pues que podemos tener estas manifestaciones y debates significa que ya no somos un país de tercer mundo, que guay, ¿no? Que podemos exigir aire limpio. Así que eso no tiene mucho sentido. Y nada, quería volver, y sí, que ahora mismo también tenemos una ola muy grande de manifestaciones en Serbia, pues contra la corrupción, contra la dictadura y mucha brutalidad de policía y todo, pero lo que estamos recibiendo de la Unión Europea es similar a Palestina, como 1 o 2 tweets, apoyo a Serbia contra la brutalidad de la policía, pero nada más allá y justo por esos fines políticos, no el resto. Y otra cosa para volver a lo de la administración de Trump, que creo que no se ha mencionado lo de la ICE, ¿no? De la expulsión de migrantes, que sobre todo pues, de manera muy violenta, de segunda generación, separando familias, sobre todo gente que es de Latinoamérica, y pues imagino que esa gente, si Trump cierra todo, en un momento se va a mover a España, ¿no? Más y más. Y pues cómo les tratan aquí, que España ahora mismo está quitando asilo y está, o sea, no creo que les van a tratar mejor aquí, entonces es como algo también a que podemos pensar cómo lo internacional pues influye lo que está pasando aquí. Y gracias otra vez, muy interesante. ¿Alcanza? No, si no me vengo más acá. Sí, no, perdón. Ay, me paro mejor. Vale. Nada, muchas gracias por lo que han dicho. Igual, mucha empatía con la compañera de Serbia porque vengo de Bolivia. Igual el litio, literalmente la anterior semana el Parlamento se estaba peleando por si le vendíamos o a Rusia o a China, básicamente. Me parece mucho lo que han dicho, lo de lo internacional, porque también está muy ligado a lo colonial, ¿no? Hoy en día se sigue viendo esas dinámicas, netamente de porque hoy en día, si bien estamos con falta de recursos, estamos viendo a quién también le compramos mercados de carbono, y Bolivia ahorita quiere, no tenemos dólares, pero sí queremos vendernos con mercado de carbono como una oferta. Y dos, también es una pregunta en cuanto a lo... Creo que también hay un hilo muy fino en esto como de no, sí hay que tener engagement con ciertas publicaciones políticas para abrir más esos espacios, con el creer que nuestro activismo se compensa con lo que compartimos en historias, ¿no? Y también me pregunto cuánta gente ha pensado en el territorio español, y haciéndolo aquí en este espacio, que con compartir la historia por la regularización ya ha hecho el activismo y se ha olvidado de cuánta gente de nuestra familia, de sus amigos, lo han hecho esa incidencia, ¿no? Que a veces creo que las redes sociales pasan mucho en eso. Y creo que también, volviendo a esto de retomar la rabia, que me gusta mucho ese tema, y cómo nos organizamos, esa pregunta que se ha lanzado es también, y cómo también se han hecho, o sea, hay esta burla, ¿no? A la clase obrera, facha y todo eso, y esta necesidad también de asociación, que también Alba lo mencionó, es... ¿qué estamos haciendo hoy en día y cómo nos vamos a organizar? Porque ya no tenemos, creo que, mirar ni a Estados Unidos, ni a Inglaterra, ni más, porque creo que hace menos de 24 horas se ha llamado una casa de migrantes en Torre Pacheco, y creo que también la pregunta se tiene que lanzar ya, y no creo que también, ¿cómo vamos a deslinear no solamente de, ok, hagamos esta activación en redes sociales, sino cómo de verdad o sea, si hay un más allá de solamente de estas redes sociales a lo personal y al hablar en civil, porque sí creo que es súper necesario no salirnos de los espacios donde están los fascistas, porque si no les estamos dejando con el diálogo. Entiendo lo de Twitter, entiendo lo de todo, pero les estamos dejando mucho caldo de cultivo para que se sigan generando estas conversaciones, como Vox y no sé quién, otras organizaciones se han organizado, y que creo que también es necesario ver cómo están en Discord y cómo están en esas otras plataformas donde se han organizado a ir a cazar a magrebís en Torre Pacheco, y esta es una de las muchas que hay y que va a haber, y creo que estamos viendo como también un inicio, de nuevo, de sin ir muy lejos aquí en España, y cómo va a pasar más adelante, porque han agarrado esa rabia, han agarrado esa necesidad de asociación, como se han hablado ayer de los jóvenes, y cómo también se va más allá. Entonces, como que me ha dejado un poco esas cosas que han lanzado, también cómo lo estamos viendo en menos de 24 horas en España. Gracias. Vale.
Bueno, yo creo que puedo abordar más la primera pregunta sobre el precio de los objetivos climáticos y estas respuestas, esa doble vara de medir a veces de centrarlo todo. También se ha mencionado la migración, creo que se conecta también con la segunda pregunta, de decir, bueno, Trump es el malo malísimo que obviamente atenta contra la migración y tiene unas políticas horribles, pero nosotros tenemos aquí Ceuta y Melilla, tenemos el Mediterráneo y tenemos una gestión de la migración pues bastante problemática, que no es del último año, es de las últimas décadas, con una agencia Frontex que cada vez tiene más recursos y que desde luego no respeta los derechos humanos, ¿no? Entonces creo que si también vamos a... se supone que la Unión Europea, España, busca plantearse como el adalid de los derechos humanos, de la crítica contra la derecha radical, de la crítica contra las políticas de Trump, igual también tenemos que mirarnos un poco más a nosotros mismos y repensar las políticas migratorias que estamos llevando a cabo. Ojo, esto no es sencillo, pero desde luego por lo menos partir de que no se violen los derechos humanos, ¿no? De que se intenten salvar obviamente el mayor número de vidas posibles y asegurar una migración segura y plantear alternativas que no pasen por construir una valla muy alta y que los migrantes se ahoguen en el mar, ¿no? Entonces creo que eso también, a través de ese tipo de políticas, también se le da legitimidad a que otras mucho más bárbaras, como las que estamos viendo en Estados Unidos, pues campen a sus anchas, incluso se legitimen como bueno, la forma en la que hay que hacer las cosas. Sobre el precio de los objetivos, creo que esto es uno de los dilemas más importantes, yo creo, de la actualidad, que creo que he esbozado un poco al principio, esa lucha contra la crisis climática. Y creo que aquí hay una idea clave con la que nos tenemos que quedar, que es que todo tiene un efecto. Absolutamente todo tiene un efecto y se ha planteado la transición energética como casi que el fin de la geopolítica. Como vamos a dejar de competir por petróleo, pues ya hemos acabado con la competición por los recursos. No, ahora se exacerba todavía más. Entonces creo que el fondo está a la idea de cómo competimos y cómo obtenemos esos recursos y qué impacto tiene que los extraigamos y qué impacto tiene dónde los extraigamos. Creo que, y esto es ya mi visión, que puede ser muy discutida, la visión decrecentista es muy interesante, creo que hay que implementar ideas de la misma, pero creo que es limitada y por lo tanto vamos a tener que adoptar ciertas ideas que todavía conjuguen con esa idea del progreso, ¿no? Esto, por supuesto, es un debate que da para otra charla y que seguramente mucha gente aquí tenga muchas ideas muy interesantes, ¿no? Pero claro, ¿cómo obtenemos los recursos que necesitamos en ese progreso? Eso tiene que tener unas características éticas, tiene que tener el menor impacto posible, asumiendo que va a tener impacto. Y también muy conjugado con la idea de la autonomía, ¿no? De no depender en exceso de otros para que luego no nos chantajeen a nivel internacional. Por lo tanto, muchos frentes abiertos. Entiendo completamente que en Serbia estéis preocupados porque sé que tenéis una cuestión con el litio bastante interesante y que si lo entendemos desde un punto de vista de tú me provees y yo yo cumplo mis objetivos, reproduciendo también esa lógica colonial que también conecta con la idea de Bolivia, pues seguimos con el business as usual, pero en vez de petróleo ahora es litio. Por lo tanto, sigamos con esas, no rechacemos necesariamente la explotación de litio, entendamos para qué lo necesitamos, apostemos por esas industrias, pero hagámoslo desde la forma más justa, con el menor impacto posible, asumiendo que va a tener impacto y asumiendo que tal vez hay algunos sacrificios que tenemos que hacer. Y ese es el problema. ¿Cómo compensamos ese sacrificio que tal vez se tiene que hacer en ciertas regiones, en ciertas poblaciones? ¿Qué mecanismos, desde financieros hasta sociales, ponemos en marcha para compensar todo ello? Pues ese es uno de los grandes retos políticos. Y no sé si Uriol quiere contestar más a la segunda pregunta, que creo que le atañe más desde el activismo. Bueno, la cuestión de los recursos pues ya la has comentado bastante bien. Yo sí soy bastante más partidario del decrecimiento como vía, pero a la vez es eso, para ejercer el decrecimiento tienes que haber hecho la revolución. No hay decrecimiento práctico en un capitalismo, porque el capitalismo requiere el crecimiento infinito, ¿no? Entonces, bueno, están los mientras tantos y cómo lo gestionamos, ¿no? En cualquier caso, como ya se ha abordado, voy a pasar a las otras cuestiones que se han comentado. Bueno, por un lado,
hacer una story no es activismo. Estoy de acuerdo y, bueno, como decía Gil Scott Heron de lo de Revolution will not be televised, ¿no? Pues la revolución no se hará con una story en Instagram, ¿no? Pero bueno, también era un poco el pensar cómo todo lo que hacemos es político, entonces también hacer una story tiene cierto potencial. De hecho, creo que es bastante interesante concretamente las stories porque llegas a tus amistades. En vez de que una persona random te da un panfleto en el metro con un discurso, te lo está dando tu amiga. Entonces ya partes de una cierta relación de confianza, ¿no? Entonces sí que tiene un punto interesante sobre cómo se hace en ello, pero efectivamente necesitamos organizarnos en espacios presenciales y necesitamos no tener una perspectiva individual como de hago una story y ya está todo solucionado, que es la misma lógica de la responsabilidad individual de las elecciones del consumo, de que me compro el peine de bambú y reciclo mucho y ya está. Y es como, no, la catástrofe climática va igual aunque hagamos elecciones individuales, ¿no? No nos queda más que arremangarnos y organizarnos, ¿no? Pero bueno, se ha comentado la cuestión de Torre Pacheco y también lo del ICE, ¿no? Y a mí me parece muy interesante lo que ha pasado en Los Ángeles y estas revueltas que han habido tras la gota que colmó el vaso, ¿no? De una redada especialmente dura, que, bueno, creo que es muy interesante ver con nuestros propios ojos que los discursos que se tienen sobre las personas migrantes pues son falsos, porque por un lado están los discursos del proletariado migrante como una especie de masa irracional, que es el de los discursos de la extrema derecha, del gran reemplazo y demás y tal y cual, pero también hay un discurso del proletariado migrante como una masa desvalida que está a merced del fascismo, ¿no? Hay algunas izquierdas que presentan eso, ¿no? De nuevo, una perspectiva de solidaridad, pobrecitos, ¿no? Bueno, creo que hemos visto cómo las personas migrantes son personas que han pasado por muchísimas dificultades para hacer esa migración, son personas que se han dejado la piel, en algunas ocasiones, la vida para hacer estas migraciones y ante un giro reaccionario del Estado, ante el auge del fascismo, no irán como corderos al matadero. De hecho, se la van a jugar mucho más que las poblaciones locales blancas que tienen más a perder, ¿no? Entonces, es importante tener claro, ¿no? Que en una época en la que el fascismo se ensaña con los migrantes, la cara del antifascismo es la población migrante. Y tener eso muy, muy en cuenta. Entonces, pensar cómo podemos, ¿no? Ante lo que está ocurriendo ahora con Torre Pacheco y el auge de estas violencias racistas y en general del racismo, necesitamos ser capaces de construir esa conexión de luchas y de que pues, el movimiento feminista esté en conexión con los movimientos antirracistas y que estemos en los mismos espacios, que compartamos los espacios, que estemos codo con codo, que veamos cómo podemos trabajar juntas, porque es el proletariado migrante el que representa ahora mismo el antifascismo de manera más clara y creo que es muy importante tenerlo eso en cuenta, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer nosotros para evitar que haya más Torre Pacheco, sino cómo hacemos con ellas para luchar contra este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, ver en cualquier caso la cuestión de lo de Torre Pacheco y bueno, han quemado una mezquita también en Cataluña. Estamos en un momento donde se está inflamando este tipo de discursos de guerra racial, como vimos en Inglaterra. Lo están moviendo, en Inglaterra lo movía directamente Elon Musk, ¿no? Porque les interesa que haya este odio al migrante, porque les interesa dirigir la rabia contra otros sujetos y creo que lo que está haciendo el fascismo no es desplegarse porque hay una clase obrera organizada, sino porque ya percibe la crisis, saben perfectamente que en momentos de crisis va a brotar rabia, sabe que estamos en un interregno y que esto es un momento muy peligroso y por eso mismo está desplegándose el fascismo, porque es un fascismo preventivo. Viene para lo que puede ocurrir y ya quieren que ya nos dirijamos hacia esos discursos y esas formas, ¿no? Entonces creo que es importante
que no tengamos solo la posición defensiva, que también, sino también cómo podemos nosotros pasar a ofensiva y proponer un proyecto ambicioso que incluya todas estas subjetividades, que por supuesto no deje a nadie de lado y que sea capaz de estar a la altura de las circunstancias. Muchísimas gracias por prestar atención a esta mesa. Muchísimas gracias, Alba, Oriol, por todo el conocimiento que habéis compartido con nosotras. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Podemos seguir charlando después y bueno, y ahora vamos a escuchar a la siguiente mesa, claro. Gracias.